Estimados alumnos, sean todos muy bienvenidos a este espacio académico, a esta teleclase de Derecho de Familia. Bien, vamos a partir hoy de un concepto fundamental. Este concepto es la familia. Evidentemente, este derecho privado en el cual estamos estudiando parte y tiene su origen en la familia y también su norte va a ser la familia. Ahora bien, como ustedes se imaginarán, este es un concepto bastante complejo, ¿sí? Es decir, la familia no es un concepto netamente jurídico, sino que está abarcado por distintas ramas y distintas disciplinas. Así podríamos abarcar la familia desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista sociológico, psicológico y también obviamente desde un punto de vista jurídico, que es en el cual nos vamos a basar a lo largo obviamente de la asignatura. Es importante que tengamos en cuenta que la familia entonces puede ser abordada desde distintas disciplinas y ramas. Es importante también que tengamos en cuenta que el concepto de familia no es un concepto estático, sino todo lo contrario, es un concepto dinámico. ¿Y esto qué quiere decir? Que se va modificando a lo largo y al correr de los años. Es así que podríamos decir que hace años y siglos no era el mismo el concepto de familia en su momento que el que tenemos hoy en día, sobre todo a raíz de la vigencia del Código Civil y Comercial del año 2015. Es así entonces que la familia se presenta en diferentes formas. Podríamos encontrar una familia típica tradicional conformada por un matrimonio y sus propios hijos, pero también coexisten en este momento, y siempre de hecho han coexistido, distintas formas familiares. Es decir, no solo contamos con la institución familiar matrimonial, sino que también tenemos las uniones convivenciales, tenemos familias ensambladas, tenemos familias monoparentales, tenemos familias constituidas por miembros de igual o de distinto sexo. Es importante entonces que el derecho de familia se flexibilice, y así lo está haciendo, acorde con la Constitución Nacional y con los convenios internacionales que ha ratificado la Argentina, en el cual somos respetuosos de todas las formas familiares que coexisten en un mismo espacio y en una misma sociedad. Es así que, como ustedes pueden ver en el gráfico que les presenta este concepto, partimos de un concepto de familia amplio, en el cual tenemos y generamos distintos vínculos con nuestros padres, vínculos con nuestros hijos, con nuestros tíos, con nuestros hermanos, con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Ahora bien, es importante también saber que no todos los vínculos generan los mismos efectos, sino que algunos, en virtud de su cercanía, proximidad o en virtud de un proyecto de vida en común que tengan quienes conforman este grupo familiar, van a ser distintos los derechos y las obligaciones que estos presenten. Partiendo entonces de este marco general que tenemos respecto a la familia, vamos a realizar una actividad para que ustedes puedan poner en conocimiento todos los conceptos que han adquirido hasta el momento. Estimados alumnos, ¿cómo les ha ido con la actividad? ¿Han podido realizarla con éxito? Bueno, espero que sí, y la intención de este momento es darle alguna clave de resolución para que ustedes puedan ir viendo si están bien encaminados respecto a la resolución de la actividad presentada. Por ejemplo, voy a tomar una de las preguntas de la actividad que decía: ¿la familia constituye una entidad prejurídica y por ende no es una institución creada o regulada por el derecho? Bueno, ustedes acá tenían que buscar la argumentación por el cual habían decidido realizar esta pregunta a un especialista en derecho de familia. Es así entonces que a esta pregunta le corresponde la siguiente argumentación. Sin perjuicio de que la familia englobe muchas instituciones jurídicas, como el parentesco, el matrimonio, el régimen de bienes, la filiación, la adopción, la responsabilidad parental, la tutela, etc., esas instituciones jurídico-familiares no agotan todo el ámbito de lo familiar, quedando afuera de lo jurídico importantes aspectos antropológicos, psicológicos, afectivos, emocionales, éticos, religiosos, culturales, sociológicos, etc. Es decir, hay otras perspectivas o enfoques que no pertenecen al campo del derecho.
Esta es una pista de lo que sería entonces la resolución correcta. Acuérdense que en la actividad tienen dos distractores entre las argumentaciones que no responderán a las preguntas que han escogido. El concepto fundamental que vamos a abordar en esta instancia es el concepto de derecho de familia. Hemos profundizado acerca de que la familia puede ser vista y estudiada a raíz y en virtud de diferentes disciplinas y ramas. Ya en este momento estamos en condiciones de afrontar específicamente el concepto de derecho de familia. Y así, por ejemplo, el doctor Belucio nos va a decir que el derecho de familia es el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídico-familiares. Esta es una rama muy especial del derecho, ¿sí? Atento a que los vínculos en juego justamente son vínculos familiares. En virtud de ello, es importante tener en cuenta ciertas características que tiene el derecho de familia propiamente dicho. Así, vamos a decir, por ejemplo, que hay una fuerte presencia del elemento moral, ¿sí? En todas las normas que abarcan el derecho de familia. A su vez, hay una prevalencia de lo moral sobre lo patrimonial y asimismo también estamos en condiciones de afirmar que no está todo librado a la autonomía de la voluntad de las partes, como sería, por ejemplo, en el ámbito del derecho contractual, sino que en el derecho de familia especialmente hay normas de orden público, ¿sí? Estas normas de orden público, que generalmente están basadas en la solidaridad familiar, van a ser aquellas normas que pongan un freno, que pongan un límite al libre albedrío de las partes y a su autonomía de la voluntad. Es por eso que es muy importante que tengamos en cuenta la fuerte presencia que hay del orden público en esta esencial y sensible rama del derecho. Asimismo, es muy importante que podamos identificar dentro del concepto de derecho de familia lo que es el acto jurídico familiar propiamente dicho, entendiendo tal como todo acto voluntario lícito que tiene por fin modificar, adquirir o extinguir relaciones jurídicos familiares. Obviamente, esta posibilidad de realizar estos actos jurídicos no pueden ser contrarios a la ley, claramente, y deben estar permitidos por ella. Todo ello en virtud de que, como dijimos recién, hay una fuerte presencia del orden público familiar y no queda todo al libre albedrío de las partes. Así, un ejemplo típico, por ejemplo, de acto jurídico familiar es el matrimonio. Ustedes saben que el matrimonio, si bien uno tiene absoluta libertad para decidir casarse y con quién contraer matrimonio, y este es un acto voluntario y lícito que va a dar por adquirido un estado civil distinto al que llevábamos antes de contraer matrimonio, es importante saber que no vamos a poder realizar, como en un contrato, colocando todas las cláusulas que nosotros quisiéramos que se base nuestro matrimonio, sino que hay un orden público familiar que va a regir todo lo que es la relación jurídica matrimonial de este nuevo vínculo que hemos entablado. Es entonces importante tener en cuenta que el acto jurídico familiar se distingue y diferencia de otros actos jurídicos. Atento a que hay una fuerte presencia de este orden público familiar que tiene por fin controlar esta balanza, equilibrar la balanza entre lo que es la autonomía familiar y el orden público familiar. Y todo esto lo va a realizar sobre todo teniendo en cuenta normas de solidaridad familiar, ¿sí? Como decíamos y teníamos en cuenta, el derecho de familia se basa en vínculos familiares exclusivamente con personas humanas. Entonces, es clara esta protección que tiene que tener el Estado sobre esta institución tan íntima y tan sensible como lo es la familia. A continuación, los voy a dejar para que realicen una actividad práctica, la cual les va a ser de suma utilidad para reforzar todos los conceptos adquiridos. Les deseo el mayor de los éxitos y nos vemos en breves minutos a los fines de brindarles alguna clave de la respuesta correcta.
El objetivo de la segunda actividad era que a partir del reconocimiento de los conceptos estudiados pudieras afianzar sus definiciones e identificar ejemplos a los que eran aplicables. Para ello, debías completar una tabla como esta que figura a continuación en pantalla. Una forma correcta de resolución es la que ves respecto del concepto derecho de familia. Así, si elegimos el concepto derecho de familia, podríamos definirlo como el conjunto de instituciones jurídicas de orden personal y patrimonial que gobiernan la fundación, la estructura, la vida y la disolución de la familia. Si tuviéramos que dar un ejemplo de esta definición, diríamos, por ejemplo, que existe la posibilidad de que los cónyuges opten entre los regímenes patrimoniales y matrimoniales permitidos en nuestro ordenamiento jurídico, y también podríamos ejemplificarlo respecto de los convenios reguladores de ciertas consecuencias del divorcio o los pactos de convivencia que podrían darse dentro de una unión convivencial. Bien, ya tienen una primera pista de cómo debían resolver la actividad. Recuerden que entre los conceptos tienen dos distractores. Estimados alumnos, a continuación vamos a abordar dos conceptos fundamentales. Por un lado, el estado de familia y por el otro lado, los procesos de familia, ¿sí? Respecto al estado de familia, es importante que tengamos en cuenta que esto hace referencia a la posición jurídica que ocupa una persona dentro de su grupo familiar. Es muy común que nosotros pensemos en el estado civil de las personas, siendo estos solteros, casados, divorciados o viudos. Pero en realidad el concepto de estado de familia es mucho más amplio y nos habla de la situación jurídica familiar particular de la que goza una persona dentro de su grupo familiar. Así ustedes dentro de su grupo familiar pueden tener el estado de hijos, de padres, de hermanos, de tíos, etc. Es importante también tener en cuenta y poder diferenciar lo que es el título de Estado de la posesión de Estado. Cuando hablamos de título de Estado en sentido formal, hablamos del instrumento público propiamente dicho, que es una prueba privilegiada a los fines de reportar el vínculo que queremos acreditar. Por ejemplo, el acta de nacimiento es un título de Estado formal que está acreditando que determinada persona es hija de determinados progenitores. El acta de defunción también va a ser un instrumento público formal que va a poder determinar que una persona es viudo o viuda. Por el contrario, cuando hablamos de posesión de Estado, estamos hablando de un concepto un poco más laxo, es decir, estamos hablando de aquel disfrute que tiene una persona o aquel goce que tiene una persona acerca de un determinado estado familiar sin que necesariamente tenga relación con el título de Estado que se ostenta. Es decir, si yo veo, por ejemplo, un señor que siempre va a buscar a su hijo al colegio, que lo lleva a los cumpleaños de sus amigos, que lo acompaña en sus tareas, es muy posible que la sociedad toda pueda ver en esa relación un vínculo de padre e hijo. Sin embargo, es posible que no sea su padre, sino que sea, por ejemplo, su progenitor afín, en el cual evidentemente no hay un título de Estado, pero quizás esta persona esté en esa posesión de Estado, porque está disfrutando y gozando de un determinado estatus y de un determinado estado de familia. ¿Qué es lo ideal siempre? Y bueno, que coincidan el título de Estado con la posesión de Estado, pero también tienen que tener en cuenta que es posible que esto no siempre se dé. Es muy importante también tener en cuenta que tenemos acciones de Estado. ¿Para qué nos van a servir estas acciones de Estado? Y bueno, van a ser las herramientas que nos van a permitir reclamar ante los estrados judiciales o gozar del efectivo título de Estado que nos merecemos. Un ejemplo típico sería, una persona que no ha sido reconocida por su progenitor va a tener la legitimación para poder iniciar la acción de reclamación de filiación a los fines de obtener ese título de Estado que le corresponde y del que no goza en ese momento.
Si hablamos de acciones de Estado y hablamos de que una persona tiene legitimación para reclamar esto frente a los estrados judiciales, es muy importante también retomar y hacer hincapié en lo que es el proceso de familia propiamente dicho. Es muy importante que tengamos en cuenta que los procesos de familia se diferencian de otros procesos civiles ordinarios. Y esto es porque en particular los procesos de familia tienen como base y como centro núcleos familiares, lo cual los dotan de una sensibilidad y especialidad particular. Es así que desde hace mucho tiempo se viene trabajando en la necesidad de que los jueces de familia estén efectivamente en fueros especializados relativa a la problemática familiar. Es importante también tener en cuenta que hay principios que van a regir este proceso de familia, como por ejemplo la inmediación, es decir, esta posibilidad de que el juez tenga un contacto directo con las partes. Asimismo, la oralidad, la buena fe, la lealtad procesal, la tutela judicial efectiva, son todos principios que van a regir el proceso de familia. A continuación, los voy a invitar a realizar una actividad práctica para que puedan poner en contexto y en práctica todos los conceptos abordados recientemente. La actividad que realizaron fue pensada con el fin de que reconozcan los conceptos estudiados y logren profundizar sus definiciones y características, respondiendo a algunas preguntas claves del saber. Ello les ha permitido seguramente completar un cuadro, dado que puede resultar un material sumamente importante para que luego puedan estudiar de él. Bien, ¿cuál era la idea? De que ustedes elijan un concepto, puedan colocar cuál es su objeto, qué efectos produce y cuándo produce esos efectos. Les voy a dar una clave de respuesta. Por ejemplo, si elijo el concepto acción de emplazamiento, voy a saber que su objeto es ubicar a una persona en un estado de familia que le corresponde. Asimismo, si me pregunto sobre la acción de emplazamiento, qué efectos produce, voy a poder responder que el efecto que produce es dar al accionante el estado de familia que le corresponde jurídicamente. ¿Y cuándo produce esos efectos? Sus efectos se producen para el futuro, es decir, ex nunc. Estimados alumnos, a continuación vamos a abordar otro concepto fundamental de la materia Derecho de Familia, el cual es parentesco, ¿sí? El parentesco está definido en el Código Civil y Comercial y nos dice que son aquellos vínculos que surgen en razón de la naturaleza, la adopción, las técnicas de reproducción humana asistida y la afinidad. Nosotros sabemos que cuando hablamos de parentesco en razón de la naturaleza, hablamos de estos vínculos cosanguíneos, ¿sí?, que tenemos entre los familiares. Asimismo, si vamos a hablar del vínculo jurídico de parentesco derivado de la adopción, vamos a tener en cuenta que esta adopción puede ser simple, plena o de integración. Si hablamos del parentesco que surge en razón de las técnicas de reproducción humana asistida, vamos a tener en cuenta también que en nuestro derecho están contempladas estas técnicas de reproducción humana con las cuales uno puede acceder a la maternidad o paternidad cuando no pudiera hacerlo por otro medio natural. Asimismo, el parentesco por afinidad es aquel que vincula a una persona con los parientes de su esposo o esposa, es decir, de su cónyuge. Es importante que nosotros podamos comprender y entender el cómputo del parentesco, es decir, no van a ser los mismos efectos los que se creen con mis parientes afines que con mis parientes cosanguíneos o con mis parientes adoptivos, ¿sí? Es decir, dependiendo de algunas características particulares de cada clase de parentesco, van a variar los efectos jurídicos. Nosotros estamos viendo en el dibujo, por ejemplo, que si yo me sitúo como hija respecto de mis padres, voy a estar en un primer grado ascendiente en línea recta. Si me voy a situar respecto a mis hermanos, voy a decir, bueno, a ver, primero voy a tener que ir a mi tronco común, que son mis padres, y luego voy a bajar hacia mis hermanos. Y eso me da la pauta de que respecto a mis hermanos, yo me encuentro en un segundo grado de la línea colateral.
Esto es muy importante ya que el código, en muchísimas de sus normas, nos va a hacer referencia a ciertos efectos y estos van a tener que ver de acuerdo al grado de parentesco en el cual yo tenga con determinada persona. Es así, por ejemplo, que los alimentos entre parientes se deben entre ascendientes y descendientes sin limitación y entre hermanos bilaterales y unilaterales. Al darnos esta descripción nos está diciendo que yo nunca podría reclamarle alimentos, por ejemplo, a mis tíos, ¿sí? Porque el código me está dando un orden de parentesco en el cual me está diciendo, si usted necesita alimentos va a poder reclamarle a estos parientes y no a otros, ¿sí? Es importante entonces que nosotros entendamos esta dinámica del cómputo del parentesco a los fines de poder ubicar correctamente los efectos jurídicos que éste produce. Es muy importante también tener en cuenta que el parentesco no solo genera efectos civiles y familiares, como son, por ejemplo, los impedimentos matrimoniales, la posibilidad de reclamar alimentos, fundamentan también el derecho de comunicación, pero además de ello tenemos que tener en cuenta que respecto de otras ramas del derecho también tienen implicancia. Por ejemplo, en el derecho penal, por ejemplo, en el derecho procesal, también se van a tener en cuenta los vínculos que uno tenga con determinados familiares a los fines de hacer surtir o no determinados efectos. Bien, yo creo que ahora ya con todos estos conceptos ustedes están total y absolutamente preparados para realizar una actividad integradora, ¿sí?, de todo el módulo, con lo cual les deseo el mayor de los éxitos.